Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. La siguiente enseñanza ha transformado mi vida de una manera impresionante. Ha transformado mi vida de oración también. Espero que esto también venga a su vida y que traiga una transformación. Hay una frase que es bien interesante, que lo dijo no una persona que no es cristiana, pero que quiero usarla solo para introducirla. La frase cita: los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan que ya la tienen. Cuando yo leí esa frase me conmovió, me abrió la mente, porque es cierto, muchas veces pensamos que ya lo sabemos todo. Pensamos que ya no necesitamos aprender. Y ese tipo de personas, la Biblia los califica como necios. Y deberíamos de ser sabios. Y los sabios son aquellos que constantemente están en una renovación y en un aprendizaje constante. O yo deseo que usted pueda abrir su corazón y su mente y que pueda renovar su pensamiento, porque hoy vamos a hablar sobre la sabiduría. Dios está interesado en que nosotros seamos sabios. Reflexionaba en dos cosas. La primera, que Dios nos dejó en los 66 libros que contiene la Biblia, 2 libros completos que nos hablan sobre la sabiduría. Tenemos el libro de Proverbios con 31 capítulos. Luego sigue el libro de Eclesiastés con 12 capítulos. Y ambos nos hablan de sabiduría pura. Luego encontramos la vida de Jesucristo, que contiene la sabiduría pura. Y en una de las epístolas, el apóstol Santiago enfatizó mucho sobre la sabiduría. Por lo tanto, creo yo que Dios desea que sus hijos seamos sabios. La segunda cosa que reflexionaba es precisamente cómo en la Biblia los personajes que aparecen registrados nos enseñan repetidamente cosas en ciertas áreas. Por ejemplo, cuando hablamos de la inspiración y de la profundidad que tuvo el apóstol Pablo con la teología que manejó en las doctrinas, pues es definitivamente, diría yo, el principal, pero detrás de él o con él está un Juan que escribió varias epístolas, Pedro también que escribió epístolas, Timoteo escribió. Entonces detrás de él hay un movimiento de gente que vivió y experimentó lo mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, del poder y de la manifestación del poder del Señor, bueno, ¿qué puedo yo decirle? ¿Cuántos hombres? Elías fue uno de los primeros, pero también Eliseo, que duplicó la cantidad de milagros. En el Nuevo Testamento, Jesús es uno de los que nos lleva a la manifestación del poder, pero detrás de ellos los 12 discípulos hicieron grandes milagros, hasta hubo resurrección de muertos. Y así cuando hablamos por ejemplo en el caso del liderazgo, ¿quién nos enseña de liderazgo? Liderazgo nos enseña Moisés, pero no solo Moisés. ¿Qué tal Nehemías, por ejemplo? Que fueron líderes. Y todo el libro de Jueces también nos habla de liderazgo. Fe, pues sí, en primera instancia Abraham. Pero después Jesús le dijo a un hombre y le dijo a una mujer: grande es tu fe. Es decir, no solo de Abraham aprendemos de fe, sino de muchos otros personajes. Pero encuentro que en relación a la sabiduría,
solo fue un hombre. Y exceptuando a Jesús, nadie más se dice que fue un hombre sabio, tan sabio como Salomón. Y él fue el encargado de plasmar los dos libros que yo le estoy refiriendo. Así que prepárese, querido oyente, porque en los siguientes minutos vamos a aprender sobre la sabiduría. Y hay dos cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón enseñarles. Esas dos cosas en cuanto a la sabiduría tiene que ver con el pedir sabiduría y también tiene que ver con la aplicación o aplicar la sabiduría. Definamos qué es la sabiduría antes de ir a la Escritura. La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con insensatez, prudencia o acierto. Note este concepto porque no está hablando de cuánto sabe, sino está haciendo referencia de cuánta capacidad tiene esa persona para saber actuar. Y precisamente es allí donde uno se considera o considera una persona sabia. No cuánto sabe, sino cuánto acciona, cuánto actúa. Por eso es que el apóstol Santiago, hoy sí vamos a la palabra, escribe en 2 capítulos referencias sobre la sabiduría. Y es lo que vamos a ver. En el capítulo 1 nos escribe sobre la importancia de pedir sabiduría. Y en el capítulo 3 nos habla sobre cómo aplicar la sabiduría. Vamos entonces a lo primero. Pedir sabiduría. Santiago capítulo número 1, versículo número 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero llamar su atención a 3 cosas en estos versículos que nos lleva a la reflexión sobre lo importante que es pedir. En primer lugar, la sabiduría que Dios da no es una sabiduría que se aprende, sino es una sabiduría que se pide. Repito eso, la sabiduría de Dios no es una sabiduría que se aprende, sino es una sabiduría que se pide. Y es que aquí yo tengo que detenerme para explicarle que ahí yo encuentro la debilidad que muchos de nosotros tenemos en cuanto a ser sabios. No pedimos sabiduría. Nos detenemos a pedir muchas otras cosas, menos sabiduría. Realmente y honestamente, querido hermano, son poquísimas personas, contadas con los dedos, hasta yo me atrevería a decir de una mano, quienes realmente sobreenfatizan el pedir sabiduría. ¿Sabe algo? En lo personal yo tengo la oportunidad de orar en algunos programas de la radio. Y me doy cuenta el listado de las cosas que piden. Por favor, no malinterprete lo que estoy diciendo. No juzgo sus peticiones. Pero me sirve para explicar lo que muchos de nosotros reflejamos. Y dentro de todas esas peticiones, hay de todo, mis queridos hermanos. Hay de todo. Y yo no recuerdo, honestamente, haber leído algo, y ojalá que me equivoque, donde diga: este hermano, esta hermana, esta familia pide por sabiduría. Es rara la persona.
La mayoría de nosotros centra sus peticiones en pedir añadiduras. ¿Por qué? Porque todos tenemos puestos nuestros ojos en las añadiduras y pocos tenemos o ignoramos el poder y la gran oportunidad que la sabiduría nos ofrece. Por eso yo le hago una pregunta simple. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió sabiduría? Queridos hermanos, somos más prestos a pedir cosas que sabiduría. Por eso es que es importante hablar que la sabiduría de Dios no se aprende. La sabiduría de Dios se le pide a Él. ¿Va conmigo? Ahora, ¿por qué muchas veces somos más prestos a pedir añadiduras que sabiduría? Y aquí viene un concepto que nosotros manejamos. Pensamos que la sabiduría se adquiere y no se pide. ¿Por qué? Porque consideramos que la sabiduría, por un lado, si yo quiero ser más sabio, yo tengo que estudiar. Yo tengo que estar en una universidad. Yo tengo que estar en un instituto. Y por otro lado, creemos que las experiencias vividas son parte para adquirir sabiduría. Y créame que no es así. La sabiduría, que para muchos es adquirida por las experiencias, no se maneja de esa manera. Uno no es sabio por la experiencia que tiene, sino uno es sabio por lo que aprendió de esa experiencia. Por eso usted se ha dado cuenta que gente tiene mucha experiencia en situaciones y no sale de esas situaciones. Por ejemplo, ¿cuántas experiencias? Yo encuentro personas que tienen experiencias de divorcios. Lleva ya el 5º divorcio. Son experiencias. Pero ¿sabe qué? El que siga divorciándose la segunda, la tercera, la 4ª vez, me dice que esa persona no es sabia, aun cuando tenga ese tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no viene por las experiencias. La sabiduría de Dios no viene por leer libros. La sabiduría de Dios uno la tiene que pedir. De hecho, en Primera de Crónicas, capítulo número 1, el hombre más sabio fue sabio porque Dios le dijo en el versículo número 7, esa noche que se apareció a Salomón Dios mismo le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y el verso número 8 dice, y Salomón le respondió al Señor, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Verso 10, ahí es donde quiero llegar. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces, aquí es simple. Dios le dijo, ¿qué quiere Salomón? Y Salomón no se puso a negociar y dijo, bueno, a ver, ¿cómo está la jugada? No, Salomón entendió que la parte más esencial de la vida es la sabiduría. Y vea la respuesta del Señor. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste, y aquí viene lo que más nosotros pedimos, riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste mucho más días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria,
como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Hala! ¡Qué maravillosa esta historia! Entonces, ¿qué aprendemos de Salomón? Que Salomón no adquirió sabiduría en el sentido de que fue a estudiar a un lado, de que esperó a ser a viejo para decir yo soy sabio con toda la experiencia. No, Salomón fue sabio porque le pidió a Dios sabiduría. Y el que pide sabiduría, vea usted este ejemplo, automáticamente le es añadido, mi amado hermano. Así que aquí nosotros tenemos que entender que usted puede seguir buscando la añadidura y puede estar muy lejos de la sabiduría. Quiero que aprenda algo de esto que estamos reflexionando en este momento. Y es que esa añadidura es el qué, pero la sabiduría es el cómo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sabe que en la vida nos vamos a encontrar con esos aspectos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué queremos? Añadidura, bendición. Pero ¿cómo lo logramos? Con sabiduría. La pregunta es, ¿qué valoramos más? ¿Valoramos más el qué o el cómo? ¿Valoramos más la añadidura o la sabiduría? Queridos hermanos, Salomón y la palabra nos muestra que la puerta que abre a la añadidura, a la bendición, a las cosas, no es necesariamente el esfuerzo en el trabajo, etcétera, etcétera. No, la sabiduría. Así que eso, pienso en un ejemplo, porque muchas veces uno dice, Señor, te pido que puedas ayudarme a pedir un aumento en el trabajo. Quiero ganar más. Estás pidiendo más dinero. Pero ¿qué tal si un día te atreves a decir, ya no me aumentes? ¿Sabes qué te pido? Sabiduría para administrar esto que ya tengo. Cuando pidas eso, te vas a dar cuenta que eso que ya tienes, manejándolo, administrándolo sabiamente, se potencializará y hasta te va a alcanzar y sobrar, probablemente. Así que, mi amado hermano, la sabiduría es algo que hay que valorar. Por eso yo te digo en el nombre de Jesús, pidamos sabiduría en todo momento, a toda hora y en todo lugar. ¿Dice amén? Bueno, en primer lugar, sigamos con el pedir. Ya dijimos que la sabiduría no se adquiere, la sabiduría se pide. Pero también hay dos cosas más antes de la aplicación de la sabiduría. Siempre en el capítulo 1 y en el pasaje que nos referimos de Santiago, dice que Dios dará abundantemente y sin reproche. Note algo, que muchas veces cuando nos ocupamos más pidiendo las añadiduras, Dios siempre te va a decir no. Normalmente lo que pedimos, de verdad, lo que normalmente pedimos, el mismo Santiago lo dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, solo para satisfacer sus deseos. Dios nos reprocha muchas veces en cuanto a lo que pedimos. Señor, te pido un viaje. ¿Está malo pedir un viaje? No. Pero Dios espera que tú vayas más allá de estar pidiendo eso. Señor, yo te pido por esto, por aquello, y todo es añadidura. Y no me malinterprete, porque no estoy queriéndole decir a usted que es pecado pedir eso. No. Lo que le estoy queriendo decir es que cuando Dios encuentra un hijo que está pidiendo en vez de cosas, añadidura, bendiciones materiales, pide sabiduría, ¡oh! Dios se agrada de esa petición. Tan así que eso sí ya tiene un
una disposición de parte del Señor. Y note que Santiago dice sin reproche, es decir, cuando yo de pequeño le pedía a mi papá, papá, ¿me puedes dar para eso? ¿Sabe qué era lo que me decía mi papá? ¿Para qué querés eso? ¿Y qué querés hacer? Y me cuestionaba, me reprochaba. Y lo mismo hace Dios. Pero si hay algo que no le va a cuestionar Dios a usted, ¿sabe qué es? Que usted le pida sabiduría. Amado hermano, es algo, de hecho yo le puedo decir que es algo que Dios espera que usted pida. Y si usted no pide, es porque definitivamente hoy este mensaje va a marcar su vida. Para bien como la marcó para mí un día en mi vida. Dije, entendí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué no logro salir de esa dinámica en relación a estar pidiendo lo que casi la mayoría de gente pide? La tercera cosa que quiero llamar su atención es ¿qué pasa cuando yo no vivo sabiamente? Y lo dice el versículo número 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La sabiduría nos da estabilidad. ¿Por qué? Porque la sabiduría es diligencia, prudencia, constancia, disciplina. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos en una inconstancia? Y la parte que aquí Santiago nos está hablando es, el punto es, no pide sabiduría. A falta de sabiduría, hay inconstancia, por eso eres de doble ánimo. Entonces, con esto yo quiero cerrar esa parte de pedir sabiduría. Santiago capítulo número 1, y vimos esos tres aspectos, ¿no? ¿No se le olvida? Número 1, la sabiduría se pide. Número 2, Dios la da abundantemente. Y número 3, la falta de sabiduría provoca inconstancia. Muy bien, ahora vamos a la parte aplicativa, porque Santiago también nos presenta, ahora en el capítulo 3, cómo podemos aplicar la sabiduría. Veamos dos cositas acá. Miren, capítulo 3, versículo número 13. Vamos a leer del 13 hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras y la mansedumbre de la sabiduría. Pero si en su corazón ustedes tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esto no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A ver, muy bien. Dos cosas acá. Vea que Santiago acá nos dice que nosotros debemos de fluir, de pedir y de tener ese cuidado de caminar en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría también se manifiesta en otras esferas. No solo existe la sabiduría de Dios. Santiago nos habla en el versículo 15, que también existe la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y déjenme explicarle. Cuando la Biblia habla de sabiduría terrenal, es porque se está refiriendo al sistema. Cada sistema es una filosofía
Y eso incluye un tipo de sabiduría, ¿ya? Pero también habla del animal, se está refiriendo al hombre. El hombre tiene sus pensamientos, sus ideas, su forma de pensar. Y no digamos la parte diabólica, que también Satanás tiene su sabiduría. Ahora, ¿por qué Santiago nos advierte de tener bien claro que estemos caminando en la sabiduría de Dios y no en este tipo de sabidurías? Porque, atención, muchas veces creemos que es de Dios. Es decir, que esa sabiduría es de Dios. Y viene siendo todo lo contrario. A veces escuchamos comentarios, reflexiones, hasta consejos que suenan bonitos, pero lo que hay detrás de todo eso no es de Dios. Hace algunos días, bastantes, recuerdo bien, estábamos viendo una documental de Pablo Escobar. Usted sabe muy bien quién fue Pablo Escobar. Fue el pionero de las drogas, de ese movimiento que hoy en día ha causado guerras, víctimas, etcétera, etcétera. El pionero del narcotráfico. Y él, que fue en los 90s muy popular, porque era un Robin Hood en Colombia. Es decir, él con todo su dinero le regalaba cosas a la gente, y la gente lo quería. Y en una entrevista, y sale a colación porque eso se hizo público, él dijo algo. Él dijo, mira, en unos años la droga va a ser legal. Así que simplemente yo estoy abriendo brecha. Y uno se pone a meditar y años después tenía razón. Y uno dice, ¿cierto? Este tipo, qué sabio. Sí, es sabio, pero esa sabiduría no venía de Dios. Esa sabiduría venía de cualquier otra cosa menos de Dios. Y entonces lo que quiero que usted entienda es que la sabiduría es algo que se discierne en uno y uno tiene que aprender esto no viene de parte de Dios. Esto viene del mundo. Esto viene de mi mente. Esto viene del diablo. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir si estoy moviéndome en la sabiduría de Dios y no en otra sabiduría? Bueno, pues aquí lo dice. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre por su buena conducta. Ahí está el primer punto. Una persona sabia tiene una buena conducta. Sigue diciendo, en la mansedumbre de la sabiduría. Sigamos hablando. Pero si en su corazón tiene amargos celos, contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Aquí nos está hablando de que la sabiduría de Dios no va a producir celos, ni contiendas, ni jactancia. Vea lo que dice el versículo 16. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. 4 cosas aquí que son características de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Celos, pleitos, desorden y prácticas perversas. Y en el verso 13 nos da otra, una conducta mala. Cuando eso que estás pensando te está conectando a esto que acabamos de mencionar, eso no es de Dios. Eso es terrenal, animal, diabólico. Por eso es que hay que preguntarte si lo que estás produciendo, la decisión que estás tomando, si donde estás tiene que ver con eso o tiene que ver con todo lo contrario. Ahora veamos cuáles son las características de la sabiduría
divina. Versículo número 17. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es pura, pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Esa es la sabiduría divina. Entonces, cuando nosotros nos movemos en esa dinámica de tolerancia, de misericordia, de buenos frutos, ahí podemos estar convencidos que estamos moviéndonos en la sabiduría de Dios. ¡Wow, hermanos! Esto está de verdad muy, pero desafiante. Por ello es que debo de concluir y quiero darte 4 recomendaciones. Ahora que entendemos que la sabiduría se pide, no es algo que se adquiere, que se compra, que se estudia, que viene con los años, con las canas. No, sino la sabiduría es algo que Dios la da a aquel que se la pide y que Dios la da abundantemente, y que la falta de esa sabiduría provoca inconstancia, ya que sabemos que existe otro tipo de sabidurías que van a querer también ser parte de lo que nosotros hacemos, y que nosotros ya sabemos diferenciar qué es lo divino y qué no lo es. Recomiendo 4 cosas y con esto quiero terminar. Número 1, vivamos en el temor de Dios. Lo dijo Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, escúchelo, algo muy simple. El que vive en pecado no vive en sabiduría, no es sabio. Ahí inicia todo, en tu conducta. Si tu conducta manifiesta pecado, entonces no eres sabio. ¿Qué necesitas? Reconciliarte, pedir perdón, arrepentirte, alinearte en el temor de Dios. Ahí empiezas y das un paso enorme para poder vivir sabiamente. Número 2, pide constantemente sabiduría. Lo que hemos dicho. En vez de estar pidiendo cosas que a la verdad no van a traerte grandes ventajas, si tú pides sabiduría, Dios te la va a dar abundantemente. Número 3, llénate de la palabra de Dios. Querido hermano, la palabra de Dios es la primera opción y la única opción que Dios nos ha dado para poder acudir en un tiempo de confusión. ¿De dónde viene mi socorro?, dijo David. Viene de Dios. ¿Y qué nos dejó Dios? Nos dejó, número 1, su palabra, el manual. La palabra nos hace sabios. Y número 4, también Dios nos dejó al Espíritu Santo. Por lo tanto, el punto 4 es: cuida tu comunión con el Señor. Porque cuidando tu comunión con el Señor, puedes ser dirigido por el Espíritu Santo. Y Pablo lo dijo en Gálatas capítulo número 5, verso 16. Anden en el Espíritu, caminen en el Espíritu. ¿Y cómo crees que te va a llevar en el caminar el Espíritu Santo? En sabiduría. Y por eso dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Que los deseos de la carne son contrarios a la sabiduría. Así que, definitivamente, hermanos amados, hoy yo quiero animarles a que consideren cosas bien prácticas en su vida. ¿No será que hemos estado teniendo vidas inconstantes? Amén, hermano. Bueno, necesitas sabiduría. Y hoy ya te hemos hablado de vivir una vida en el temor de Dios, de pedir constantemente sabiduría, de llenarte de la palabra de Dios y cuidar tu comunión
con el Señor. Que eso revolucione, que eso haga y provoque cambios en tu perspectiva de vida, y anhelamos que tú seas un hombre sabio y como consecuencia muy bendecido. Bendiciones de Dios para tu vida. Voz Evangélica de América, Radio BEA.